Yo quiero la totalidad de la custodia de mi hija. La actual pareja de tu ex esposa es un depravado. ¿Tú le permites que él cargue a la niña? Doctora, yo quiero que él se cure. Y ¿Con tu cuando hija? Sí, doctora. En cualquier momento este hombre se la va a mi hija, ¿La va doctora. qué? Ay, ¿pero a ti qué te pasa? No, Es un degenerado. ¿Tú tienes...? Es un bastardo, no es es lo un que- cerdo, lo que doctora. aparenta. No, ¿y qué cosa es? Porque Mi está hija no puede estar clarísimo. más con él. Cara dura que sos. No, sí, son Sí, 110.000 dólares con 25 centavos. por el tiempo Sí. al cual yo le dediqué a mi madre. Ya, mamá está enferma, vente urgente, sácate la visa y vente ¿Vos sabés a lo que es ayudarme venirse acá a a Estados mí Unidos, acá. Argentina? Y ella No es fácil. no No apareció. vino. No apareció. Siempre Sí, fuiste un y vago. ella- Decirle la verdad, doctora. Redondo la Decile idea, verdad. redondo. ¿Por qué te desheredó? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El actor inglés Peter Ustinov dijo: el dinero corrompe, sobre todo aquellos que no lo tienen. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, especialmente aquellos que no lo tienen y que no tienen idea qué hacer con él. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Todas las noches me acuesto con esa angustia, con esa zozobra, pensando que este hombre va a abusar de mi hija tarde que temprano. Eso no me deja dormir, eso me pone muy mal, eso hace que yo en este momento tenga una vida insatisfecha, que me sienta muy mal. Él es incapaz de hacer eso. Es la única persona que me ha dado la mano en este país. Es mi ángel. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Sebastián, usted es el demandante del caso. Dígame, Así es. ¿quién es Patricia? ¿Por qué la demanda? ¿Y qué pides para resolver este caso? Doctora, Patricia es mi ex esposa. Ok. Nosotros duramos casados 2 años. Yo soy colombiano de nacimiento y pues estaba en una situación económica muy difícil y pues realmente Patricia, con su sueño americano, quiso venir aquí a Estados Unidos para tener una mejor oportunidad. Me dejó abandonado, pues yo prácticamente tuve que ceder ante sus intenciones, su sueño, sus caprichos, y finalmente no tuve ninguna otra opción. Mientras yo me fui a conseguir trabajo, ella logró venirse para acá, para Estados Unidos, y hasta el día de hoy, que han pasado 3 años después, yo vuelvo a tener contacto con ella gracias a un amigo que hay aquí en los Estados Unidos, que me ha dado el teléfono de ella y a través del cual yo me he podido comunicar, porque ella me abandonó, me dejó pues sin volverme a llamar, sin comunicarse conmigo. Bueno, pero ustedes, Y, pues, pero tenían hijos. claro, tenemos una hija. Ah, tienen una niña. ¿Qué edad Tenemos tiene la una niña? hija. Y eso es lo que yo vengo a exigir aquí, doctora. La custodia de mi hija. Y en este momento, la única persona que me puede ayudar es usted, doctora. Porque yo quiero la totalidad de la custodia de mi hija. Ok. Que mi hija ya no viva más con mi exesposa y que no viva tampoco más con su pareja en este momento. Ok. Que es un depravado. Es un depravado. Sí. Ok. En cualquier momento este hombre se la va a un a mi hija, ¿La va doctora. qué? Ay, Se Dios. la va Ido, descarado. Es la Vienes a verdad. aparecer a joder la vida ahora después de 5 años. ¿Qué te pasa? Es así, doctora. Hay un nivel, eso es lo que hay está un nivel, sucediendo. Yo hay estoy un nivel sospechando. grande de finura acá. Grande, grande. Vamos a, espérate, vamos a calmarnos un poco para poder descifrar las cosas tranquilamente. ¿Qué edad tiene la niña? 5 años, doctora. 5 años de edad. Perfecto. Hace 3 años que tú no ves a esta niña. Hace 3 años, doctora, así Y es. que no has tenido contacto con ella. No he tenido ningún contacto con Ni le ella ha- hasta ahora que llevo pues 2 meses aquí en Estados oh, Unidos. pero tú ni sabías dónde estaba la niña. No, no sabía, doctora. Ella nunca te informó. No, dejó de llamarme, dejó de... Ok, perfecto. ¿No le importó? Ahora vienes aquí a exigir la custodia total de la criatura que no te debe conocer porque lleva 3 años sin verte, ¿verdad? Así es.
Y me estás diciendo que la actual pareja de tu ex esposa es un depravado. Así es, doctora. Okay. Explícame de qué se trata esta depravación. Es muy sencillo, doctora. Yo pues me vine para acá, para los Estados Unidos, tramité una visa de turista y pues efectivamente logré contactarme con Patricia y con mi hija. Antes de venirme para acá, logré pues obviamente llamarla y hablar con mi hija. Pero entonces yo tenía unas expectativas muy diferentes a la vida que ella está viviendo en este momento. Al hablarle, yo le decía, mi amor, te voy a llevar una ropita, te voy a llevar un osito. Y ella, no, papi, tráeme un iPad. Papi, tráeme un iPhone. Entonces yo empiezo como a pensar, pero ¿qué vida está viviendo en este momento mi hija? Pues claro, ahora me doy cuenta que ella está viviendo una vida que realmente no debe estar viviendo, la que se doctora. merece. Y se lo voy a explicar por qué. Resulta que la pareja de ahora de Patricia es un hombre que pues es un depravado y yo lo investigué, doctora. Aquí tengo las pruebas de ello, ¿sí? Acércamela tú mismo, ven. ¿Qué fue lo que descubriste? Anda, dime. Yo fui al internet, doctora. Estuve aquí pues en un internet y pues investigué a este señor con su cédula, con su ID y efectivamente me di cuenta que él es una persona que estuvo en prisión. Duró 4 años en prisión por abuso sexual. Abuso sexual a una menor de edad, una niña de 12 años. No, una víctima de menor de 16 años. Sí, es correcto. Y aquí dice que está escondido. Pero sí, está inscrito como un... ¿Cómo se llama? Como un depredador sexual. Exactamente, y pues ese es el temor mío. Sí, eso es lo que no me deja dormir, doctora. ¿Cómo empezaste a sospechar de esta persona? Explícame, vuelve a tu poder. ¿Cómo empezaste a sospechar? Bueno, doctora, resulta que de todas maneras yo tengo que reconocer que Patricia, en estos 2 meses que yo he estado aquí, me ha dado la oportunidad de acercarme, de ir a la casa y de conocer cómo están viviendo y de obviamente conocer a mi hija, pues en este momento que tiene 5 años de edad. Cuando yo me acerco a la casa y empiezo a tener contacto con ellos, entonces pues me empiezo a dar cuenta de una serie de cosas que me ponen pues molesto, que digo, no, este no es un hombre normal. Él no es un hombre que tenga unas intenciones buenas porque, como inicialmente me dijo Patricia, se suponía que era algo así como un pastor evangélico, fue lo que yo le entendí, que va a una iglesia, que es una persona muy buena, que ayuda a los demás. Y yo, bueno, yo me quedé tranquilo. Cuando empiezo a ir a las visitas, cuando de repente en una de casualidad me doy cuenta que él está en la sala, pues con la niña, la tiene sentada en sus piernas. Es temprano, entonces él está como en un traje así, más bien parece como una pijama, y en el momento en que la niña se baja de las piernas de este hombre que se llama Carlos, pues me doy cuenta que él tiene una erección, doctora. Entonces yo inmediatamente digo, por Dios, esto no puede ser, este hombre no es normal. Además la manera como él la acaricia, como la mira. Déjame hacer un corto receso. Entonces tú lo que quieres es la custodia de la niña. Yo quiero la custodia de mi hija, Voy a hacer un corto receso y a la vuelta tú respondes a la demanda de Sebastián, que tiene alegaciones preocupantes y sospechosas. Regresamos después de este corto receso. Es un ser que me mandó Dios, un ángel. Pero doctora. un depredador sexual. Y Dios me dijo, tú tienes que curar a ese hombre. ¿Cómo? Cuando uno tiene una fobia, ¿uno qué hace? Uno se enfrenta a las fobias. ¡Pero a tu hija! ¡Caso cerrado! Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso?